A los 62 años, jamás imaginé que el mayor peligro de mi vida llegaría con una sonrisa falsa y de la mano de mi propia hija. Mi nombre es Doña Isabel, tengo 62 años, soy archivista jubilada y viuda. Durante décadas trabajé clasificando documentos oficiales, aprendiendo a leer entre líneas, a detectar trampas escondidas en letras pequeñas. Pero para ellos, yo solo soy una anciana sola, lenta, fácil de convencer. Eso creen. Aquella tarde de domingo prometía calma. Ese silencio espeso que se instala en los rincones del departamento cuando una vive sola y ya se acostumbró a escucharse respirar. Estaba limpiando mis plantas, pasando un paño húmedo por las hojas grandes de la cuna de Moisés junto a la ventana, cuando el timbre sonó. No fue un timbrazo normal. Fue insistente, nervioso. 3, 4 veces seguidas. Fruncí el ceño. Al abrir la puerta, ahí estaba mi hija Lorena, la menor, con la ansiedad pegada al cuerpo como perfume barato. Detrás de ella, ocupando demasiado espacio para el marco de la puerta, un hombre que nunca había visto. Lorena entró como un torbellino. Me dio un beso rápido, de esos que no tocan la piel, solo el aire, y dejó caer su bolso sobre mi mesa de centro, aplastando mis crucigramas. Mamá, qué bueno que estás en casa. Te presento a Julián, dijo. Es un genio, un verdadero genio de las finanzas. El hombre dio un paso al frente. Traje azul demasiado brillante, ajustado en los hombros. Zapatos puntiagudos como cuchillos. Sonrisa blanca, artificial, comprada. Me extendió la mano. Estaba húmeda y fría. Un placer, doña Isabel, dijo. Lorena me ha hablado maravillas de usted. Dice que es muy sensata, muy ahorrativa. Sentí el primer nudo en el estómago. En 40 años de archivo público aprendí a leer a la gente como expedientes. Y ese hombre olía a prisa, a colonia barata y a problema. Siéntense, dije, señalando el sofá de terciopelo verde que había sido el orgullo de mi difunto esposo. ¿Café? No hay tiempo, mamá, interrumpió Lorena, moviendo la pierna con ese tic nervioso que arrastra desde niña. Venimos a hablar de negocios. De tu futuro. Me senté en mi sillón, el de siempre. Crucé las manos sobre el regazo y los observé. Lorena, a sus 35 años, seguía pareciendo una adolescente desesperada. Siempre con una oportunidad única. Siempre debiendo dinero. Siempre buscando atajos que terminaban en abismos. Julián, en cambio, no me miraba a mí. Miraba mi vitrina. Calculaba la plata. ¿Mi futuro? Pregunté con calma. Tengo mi pensión, mi casa y mis plantas. No necesito más. Julián soltó una risita condescendiente y abrió su maletín de cuero sintético. Sacó una carpeta gruesa y la dejó caer sobre la mesa, empujando mis revistas al suelo sin disculparse. Doña Isabel, con todo respeto, la inflación se está comiendo sus ahorros. El dinero en cuentas antiguas es dinero muerto. Y entonces lo entendí. Lorena le había contado todo. Mi jubilación. La venta del terreno. Mi vida convertida en inventario. Sentí dolor, sí, pero más fuerte fue la indignación. Es una inversión moderna, mamá, dijo Lorena inclinándose hacia mí. Criptomoneda respaldada en bienes raíces. Vas a duplicar tu dinero en 6 meses. Duplicar. Julián extendió los papeles frente a mí. Gráficas, letras minúsculas, términos en inglés. Blockchain. Yield. Palabras huecas. Solo necesitamos su firma aquí y aquí, dijo, destapando una pluma dorada. Yo me encargo de todo.
Incliné la cabeza y leí el encabezado al revés. No había logotipo registrado. La dirección legal era un apartado postal. Y en la cláusula tercera apareció la palabra que lo cambió todo: irrevocable. No querían invertir mi dinero. Querían quitarme el control de mi vida. Esto parece muy complejo, dije tocando el papel, barato, liviano. ¿Dónde está la oficina física de su empresa? Todo es digital ahora, doña Isabel, respondió demasiado rápido. Operamos en la nube. En la nube. Lorena se colocó detrás de mí y apretó mis hombros. Firma ya, mamá. Deja de ser desconfiada. Ayuda a tu familia por una vez. Esa frase me atravesó como una bofetada. 40 años trabajando, cosiendo de noche para pagar su universidad, cuidando a su padre hasta el último día. Y ahora, me pedía que firmara sin leer. Miré la pluma. La tomé. Y justo cuando creían que habían ganado, la dejé caer sobre la mesa. ¡Clac! ¡Ay, no veo bien!, suspiré. Las letras se me mueven. Ellos no lo sabían aún. Pero en ese momento, el juego ya había cambiado. Lorena frunció el ceño al escucharme decir que no veía bien. Su mano se tensó sobre mi hombro, como si quisiera sacudirme la lucidez a la fuerza. Mamá, no exageres, dijo con impaciencia. Siempre lees sin lentes. Julián sonrió, pero ya no era la sonrisa confiada de antes. Era una mueca rígida, calculadora. Se inclinó un poco más sobre la mesa y empujó la carpeta hacia mí otra vez. Es normal sentirse insegura con documentos nuevos, doña Isabel, dijo en tono falso de comprensión. Pero no se preocupe, Lorena y yo estamos aquí para ayudarla. Confíe en nosotros. Confíe. Esa palabra siempre me había parecido peligrosa cuando venía acompañada de prisa. Me puse los lentes despacio, exagerando cada movimiento. No porque no pudiera leer, sino porque quería tiempo. Tiempo para observarlos. Tiempo para escuchar lo que no decían. Mientras fingía acomodar los papeles, noté algo más. Julián evitaba mirar directamente la cláusula del poder legal. Lorena no dejaba de morderse el labio. Los dos estaban nerviosos. ¿Por qué tanta urgencia?, pregunté con voz suave. Si es tan seguro, podemos verlo con calma otro día. Lorena retiró la mano de mi hombro y dio un paso atrás, cruzándose de brazos. Porque no tenemos otro día, mamá, respondió, elevando un poco la voz. Esta oportunidad se cierra hoy. Julián hizo un favor enorme al traérmela primero a ti. Julián asintió, como si esa mentira estuviera ensayada. Exacto. Hay otros inversionistas interesados. Personas jóvenes, con visión. Pero Lorena insistió en que usted debía ser la primera. Jóvenes. Con visión. Ahí estaba el veneno, disfrazado de halago. Bajé la mirada a los papeles otra vez. Mis manos temblaban apenas, lo justo para parecer una anciana confundida. Por dentro, mi mente trabajaba con claridad dolorosa. ¿Y si algo sale mal?, pregunté. ¿Qué pasa con mi dinero? Julián soltó una risa corta. Nada puede salir mal. El riesgo es mínimo. Pero aquí dice que cedo la administración total de mis fondos, señalé con el dedo. Y que no puedo retirarlos sin autorización de la empresa. Lorena se acercó de nuevo, esta vez más agresiva. Eso es solo lenguaje legal, mamá. No empieces. No empieces. Como si yo fuera una niña caprichosa. Sentí algo romperse dentro de mí. No fue tristeza. Fue una certeza fría.
Mi hija ya había tomado partido, y no era conmigo. Lorena, dije despacio, ¿ya firmaste tú? Hubo un silencio espeso. Julián se aclaró la garganta. Ella aún no puede. No tiene el capital suficiente para acceder a este nivel de inversión. Lo miré directo a los ojos. Pero tú sí ya firmaste algo, ¿verdad, hija? Lorena apartó la mirada. Ahí estaba la respuesta. Pediste préstamos. Continué. Te endeudaste. Y ahora necesitas mi dinero para tapar el hoyo. No es así. Explotó ella. Siempre piensas lo peor de mí. Porque siempre terminas igual, respondí, sin levantar la voz. Julián golpeó suavemente la mesa con los dedos, impaciente. Doña Isabel, con todo respeto, esto es un asunto familiar. Yo solo necesito la firma para proceder. Necesito. Ya no pidió. Exigió. Me levanté lentamente del sillón. Sentí el peso de los años en las rodillas, pero también algo más fuerte sosteniéndome por dentro. Voy al baño, dije. La presión me bajó. Lorena suspiró con fastidio. Apúrate, mamá. Caminé por el pasillo, cerré la puerta del baño, y ahí, frente al espejo, mis manos empezaron a temblar de verdad. No por miedo, por decepción. Me miré a los ojos. Esos ojos cansados que habían visto morir a mi esposo, crecer a mis hijos, y ahora presenciaban una traición distinta, más silenciosa. Respiré hondo. Cuando salí, ellos estaban hablando en voz baja. Julián se calló al verme. No voy a firmar hoy, dije con claridad. Lorena abrió la boca, roja de rabia. Eres egoísta, gritó. ¿Sabes lo que me estás haciendo? Sí, lo sabía. Y por primera vez. No me importó. Si quieren mi dinero, continué, tráiganme un contrato revisado por mi abogado. Julián cerró el maletín de golpe. No creo que sea necesario llegar a eso. Entonces no hay trato, respondí. Lorena me miró como si no me reconociera. Vámonos, le dijo a Julián. No entiende. Caminaron hacia la puerta sin despedirse. Antes de salir, Julián se volvió y me dedicó una última mirada, oscura. Esto no se va a quedar así, doña Isabel. La puerta se cerró. Y yo me quedé sola, con el corazón acelerado. Y la intuición gritando que aquello apenas estaba comenzando. Esa noche no pude dormir. El silencio de mi departamento ya no era el de siempre. Tenía un peso distinto, como si las paredes hubieran escuchado cada palabra y ahora me las devolvieran en forma de eco. Me acosté vestida, con la luz del pasillo encendida, mirando el techo y repasando cada gesto, cada frase, cada silencio incómodo de esa tarde. Algo no encajaba. Y cuando algo no encaja, es porque esconde un filo. A las 3 de la mañana me levanté. Fui a la cocina, me serví un vaso de agua y regresé a la sala. La carpeta seguía ahí, olvidada sobre la mesa. Julián la había dejado. O tal vez la había dejado a propósito. Me senté frente a los papeles con mis lentes bien puestos. Esta vez, sin fingir. Leí línea por línea, despacio, como lo hice durante 40 años en el archivo público. Cada cláusula era una trampa. Cada párrafo, una renuncia. Renuncia a decidir. Renuncia a reclamar. Renuncia a existir. Cuando llegué al final, mis manos ya no temblaban. Estaban firmes. Demasiado firmes. Encendí la computadora vieja de mi esposo y busqué el nombre de la empresa. Nada. Ni un registro mercantil. Ni una dirección real. Solo un sitio web mal hecho,
lleno de promesas vacías y testimonios sin rostro. Seguí buscando el nombre de Julián. Ahí apareció. No como empresario, como acusado. 2 demandas civiles. Un proceso penal archivado por falta de pruebas. Cambios de nombre. Cambios de ciudad. El mismo patrón repetido. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi hija se había metido en algo oscuro. Y peor aún, me había querido arrastrar con ella. A la mañana siguiente, el teléfono sonó temprano. Demasiado temprano. Mamá, dijo Lorena, con una voz que ya no intentaba ser dulce. Necesitamos hablar. Hablamos ayer, respondí. Y antes de eso, durante toda tu vida. No empieces, dijo. Julián está muy molesto. Dice que lo hiciste quedar mal. Solté una risa seca. ¿Eso te preocupa? Hubo un silencio tenso. Él confió en ti, continuó. Yo confié en ti. No, la interrumpí. Tú confiaste en mi dinero. Colgó sin despedirse. A mediodía salí a comprar pan. En la esquina, mientras esperaba el cambio, sentí una mirada clavarse en mi espalda. Al voltear, lo vi. Julián. Apoyado contra un coche oscuro, fumando. No sonreía. Doña Isabel, dijo, acercándose. ¡Qué coincidencia! Mi corazón se aceleró, pero mantuve la postura. No creo en las coincidencias, respondí. Yo tampoco, dijo, bajando la voz. Vengo a darle una última oportunidad. Por su hija. Ese por su hija fue un golpe bajo. Aléjese de mí, le dije. Y aléjese de Lorena. Sus ojos se endurecieron. Usted no entiende cómo funciona esto. Ya estamos muy adentro. Yo no, respondí. Y no pienso estarlo. Dio un paso más cerca. Las personas que firman, duermen tranquilas. Las que no, suelen tener problemas. Sentí miedo. Por primera vez, miedo real. Pero no retrocedí. Si vuelve a acercarse, le dije, llamaré a la policía. Me miró unos segundos más, evaluándome. Luego tiró el cigarro al suelo y se alejó. Volví a casa con las manos frías y el alma en alerta. Esa misma tarde llamé a un antiguo compañero del archivo, ahora abogado. Le envié los documentos escaneados. Su respuesta llegó rápido. Isabel, no firmes nada. Esto es un fraude. Y es grave. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano. Fraude. Grave. Pensé en Lorena. En su infancia. En sus errores. En cómo siempre creí que el amor de una madre podía arreglarlo todo. Me equivoqué. Porque hay momentos en los que amar también significa decir no, incluso cuando duele. Y esa decisión estaba a punto de traer consecuencias que jamás imaginé. Esa noche soñé con puertas que se cerraban una tras otra. Cada vez que intentaba avanzar, alguien giraba la llave desde el otro lado. Me desperté sudando, con el corazón golpeándome el pecho como si quisiera escapar antes que yo. El teléfono no tardó en sonar. Era Lorena. No la dejé hablar de inmediato. La escuché respirar, agitada, al otro lado de la línea. Ese silencio inicial me dijo más que cualquier grito. Mamá, empezó por fin. Necesito que me ayudes. No dijo por favor. No dijo perdón. Ya te ayudé muchas veces, respondí. Esta vez te ayudo cuidándote, aunque no lo veas así. No sabes lo que estás haciendo. Explotó. Julián dice que, si no firmas, todo se va a caer.
Eso debería preocuparte más a ti que a mí. ¿Y qué quieres? Gritó. ¿Que pierda todo? ¿Que me hunda? Cerré los ojos. Quiero que te salves, dije. Y ese hombre no es salvación, Lorena. Es un abismo. Hubo un silencio largo. Pensé, por un instante, que me había entendido. Me equivoqué. Eres una egoísta, escupió. Siempre pensando solo en ti. Esa frase me atravesó el pecho con una precisión cruel. No respondí. Colgó sola. Las horas siguientes fueron una procesión de recuerdos. Mi hija aprendiendo a caminar, cayéndose, levantándose. Yo siempre ahí, extendiendo la mano. Y ahora, esa misma mano era rechazada con desprecio. Al anochecer, alguien tocó la puerta. No fue un timbrazo. Fue un golpe seco. Miré por la mirilla y sentí un escalofrío. Julián. No estaba solo. Había otro hombre con él, más alto, más ancho, con el rostro inexpresivo. Ninguno sonreía. No abrí. Doña Isabel, dijo Julián, golpeando otra vez. Sabemos que está ahí. Mi respiración se volvió corta. Tomé el teléfono con manos firmes y marqué el número que mi abogado me había dado. No tiene derecho a estar aquí, respondí desde adentro. Váyanse. No venimos a pelear, dijo. Venimos a cerrar un asunto pendiente. El asunto está cerrado. El otro hombre dio un paso al frente. Abra la puerta, dijo, con voz baja. Esto será más fácil así. Mi corazón latía tan fuerte que me dolía. La policía ya viene en camino. Mentí. Hubo un silencio. Luego, risas. No haga esto más complicado, dijo Julián. Piense en su hija. Siempre mi hija. Piense usted en irse, respondí. Antes de que sea demasiado tarde. Escuché pasos alejándose. No me moví hasta que el ascensor bajó. Me dejé caer contra la puerta, temblando. Esa noche no dormí. Me senté en la sala con una lámpara encendida, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Cada ruido del edificio me hacía saltar. A la mañana siguiente, Lorena apareció sin avisar. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido, la rabia convertida en desesperación. ¿Qué les dijiste? Me gritó. Julián dice que ahora estás metiendo abogados, policías. Estás arruinándolo todo. No, hija, respondí. Estoy evitando que te destruyan. Tú no decides por mí. No, admití. Pero sí decido por mí. Y no voy a firmar mi propia condena. Lorena me miró con odio. Un odio que no reconocí. Entonces olvídate de mí, dijo. Para mí, ya no existes. La puerta se cerró de un portazo. Me quedé de pie en la sala, escuchando el eco de esas palabras. Ya no existes. Me senté lentamente. Sentí un vacío enorme, pero también una claridad dolorosa. Había perdido a mi hija, pero había salvado mi vida. Y aún no sabía si el precio más alto estaba por venir. Los días siguientes fueron un laberinto de llamadas, visitas inesperadas y sobres con documentos que no había pedido. Cada timbre de la puerta me hacía sobresaltar. Cada mensaje en el celular me helaba la sangre. Julián no había desaparecido, solo se escondía detrás de amenazas veladas y sonrisas falsas. Una tarde, mientras revisaba papeles en la cocina, escuché un ruido diferente, un susurro que venía del balcón. Me levanté despacio, con el corazón acelerado. Afuera, en la acera, había un hombre que no reconocía.
No parecía peligroso, pero tampoco esperaba a nadie. «¿Señora Isabel?», dijo con voz calma. «Me llamo Ricardo. Soy amigo de su hija». Mis manos temblaron. No esperaba amigos de Lorena, y mucho menos a esta hora. «¿Qué quiere?», pregunté, tratando de sonar firme. «Vengo a advertirle». Hizo una pausa, mirando alrededor como si alguien pudiera escuchar. «Lorena está metida en algo que no comprende. No es solo Julián, hay más personas involucradas. Personas peligrosas». Mi estómago se encogió. Las piezas se empezaban a encajar. Los sobres con amenazas, los golpes en la puerta, las risas frías de Julián. Todo tenía un patrón. «¿Qué debo hacer?», pregunté, más débil de lo que quería admitir. «Protéjase y protéjala a ella», dijo Ricardo. «Y no confíe en nadie más». Esa noche no cerré los ojos. Recorrí cada rincón de la casa, revisé cerraduras, ventanas, hasta el buzón. Cada sombra parecía moverse, cada crujido me recordaba que no estaba sola. Al amanecer, un mensaje en mi celular me hizo helar la sangre. «Si tocas a Lorena, sufrirás las consecuencias». Era Julián, claro. No podía quedarme quieta. Debía actuar. Llamé a mi abogado, explicándole cada detalle, cada visita, cada amenaza. «No podemos esperar», dijo. «Ellos tienen contactos, recursos. Hay que movernos rápido». Mi mente giraba a 1000 por hora. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza que no había sentido en años. Esa fuerza que surge cuando sabes que tu vida y la de tu hija dependen de ti. Y fue entonces que decidí. No solo me defendería. Lucharíamos. La calma antes de la tormenta se sentía extraña. Sabía que lo que estaba por venir cambiaría todo para siempre. Si quieres, puedo continuar con la parte 6. Donde la tensión empieza a escalar al límite y se revelan secretos que cambiarán la relación entre madre e hija. El viernes llegó con un aire pesado, como si la ciudad misma supiera que algo grande iba a suceder. Me levanté temprano, vestida con mi traje sastre color marengo, zapatos bien lustrados y la bufanda que me daba un aire de autoridad. No era la anciana confundida que Lorena y Julián creían que era. Hoy era estratega, investigadora, archivista de vida y de secretos. Armando llegó puntual, como siempre, con su maletín negro. Sus pasos resonaron con firmeza en el pasillo de mi departamento. No necesitábamos palabras, nos entendíamos con miradas. Le entregué la carpeta que había reunido con toda la información sobre Elías Montero y las empresas fantasma. «Perfecto, Soledad», dijo Armando. «Ahora tenemos pruebas sólidas». Lorena estaba sentada en el sofá, aún pálida y temblorosa. Julián no había llegado todavía, y eso me daba una ventaja. La miré a los ojos. Necesitaba que entendiera que todo lo que habíamos hecho hasta ahora no era solo por protegernos, sino por desenmascarar a ese estafador. «Hija», empecé con voz firme, «si vuelves a traer a ese hombre a esta casa, será la última vez que lo hagas». Ella asintió, incapaz de hablar, tragando sus lágrimas. Sabía que mi paciencia tenía un límite y que yo no jugaba. A las 10 en punto, Julián apareció. Entró con su traje brillante, sonrisa calculada, pero con un dejo de nerviosismo que no pudo ocultar. Su mirada se encontró con la mía, y por un instante sentí que comprendía que no estaba lidiando con una anciana ingenua. «Doña Soledad», empezó, tratando de mantener la compostura, el fondo. «Siéntese, Julián», lo interrumpí con calma mortal. «Y hable despacio. No se mueva hasta que le indique». Armando sacó la carpeta negra y la puso sobre la mesa,
abriéndola de manera que Julián pudiera ver la evidencia. Recortes de periódicos, certificados falsos, documentos con sellos ilegítimos, todo señalaba al mismo hombre, Elías Montero, no Julián. El cambio de color en la cara de Julián fue inmediato. Palideció, y su sonrisa de porcelana se quebró. Intentó recomponerse, pero la tensión era demasiado evidente. Ustedes no entienden, balbuceó. Yo solo. No mientas más, dije, levantándome despacio, sosteniendo el abrecartas de plata en mi mano, como si fuera un cetro. Sé quién eres y sé quién está detrás de tus mentiras. Y te aseguro que no habrá escape esta vez. Lorena me miraba, incrédula, como si de repente su madre se hubiera transformado en una heroína de novela negra. La tristeza en su rostro me golpeó el corazón, pero también me dio fuerza. Ahora, continué, acercándome a Julián, voy a hacer que todo lo que intentaste contra mí y contra tu propia familia salga a la luz. No habrá contratos falsos, no habrá excusas. Solo justicia. El silencio llenó la sala. Julián bajó la cabeza, impotente, sabiendo que por primera vez en mucho tiempo había subestimado a alguien que no debía. Armando abrió su maletín y comenzó a dictar los pasos legales que tomaríamos. Cada palabra era un golpe calculado, un movimiento en un tablero de ajedrez que yo ya había visualizado en mi mente desde hacía días. Primero, dijo Armando, congelaremos las cuentas relacionadas con estas empresas. Luego notificaremos a las autoridades correspondientes. Y finalmente, Soledad, tendrás que confrontar a tu hija y asegurarte de que comprenda la gravedad de sus decisiones. Miré a Lorena. Su rostro reflejaba miedo, pero también alivio. Por primera vez, parecía entender que la vida no es cuestión de atajos ni promesas fáciles, es cuestión de claridad, estrategia y valor. Hija, susurré, poniendo mi mano sobre la suya, esto no es un castigo, es una lección. Julián estaba acorralado. Sabía que la jugada de la anciana archivista había sido perfecta, paciencia, investigación y el arma más potente de todas, conocimiento. Mientras Armando y yo planificábamos los siguientes pasos, sentí algo que no sentía desde hacía años, control absoluto. La fuerza que había sentido durante la estafa volvía con más intensidad. Esta vez no habría errores. Esta vez, la justicia sería mía. La mañana siguiente llegó con un sol tímido que apenas iluminaba la ciudad, como si el universo mismo contuviera la respiración ante lo que estaba por suceder. Armando y yo habíamos preparado todo, las pruebas, los documentos, los contactos legales. Todo estaba listo para desmantelar la red de mentiras de Julián, y de paso, proteger a Lorena de su propia ingenuidad. Lorena estaba en su cuarto, intentando ocultar los nervios que la consumían. La encontré mirando por la ventana, las manos entrelazadas y la expresión perdida. Me acerqué despacio, sin palabras, y le coloqué una mano sobre el hombro. Hija, susurré, hoy aprenderás algo importante, la verdad no espera a quien duda. Ella bajó la cabeza y asintió, como si comprendiera que no se trataba de castigo, sino de sobrevivir a la tormenta que ella misma había alimentado. Armando me llamó por el intercomunicador del departamento. Julián había llegado al bufete que lo protegía, confiado, pensando que nada podría tocarlo. Pero yo ya estaba varios pasos adelante. Llegamos a la oficina de Julián justo a la hora en que tenía planeada su reunión importante. Armando abrió la puerta y le encontramos revisando unos papeles, sonriendo satisfecho, como si todo el mundo girara a su favor. Julián, dije, entrando con paso firme. Tenemos que hablar. El cambio en su rostro fue instantáneo. La sonrisa se desdibujó, sus ojos se abrieron de par en par, y el color huyó de su cara. Doña Soledad, balbuceó, esto, no entiendo.
No hay nada que entender, interrumpí, colocando sobre su escritorio la carpeta negra llena de pruebas. Todo lo que hiciste, cada estafa, cada mentira, está documentado. Y Armando se encargará de que las autoridades lo vean en cuestión de horas. Intentó levantarse, pero la mirada firme de Armando lo mantuvo sentado. Sabía que no había escapatoria. La paciencia de Soledad había terminado, la estrategia estaba ejecutándose con precisión quirúrgica. Además, continué, no solo protegeré a Lorena de tus manipulaciones, sino que también me aseguraré de que esta lección quede grabada para que nunca más subestimes a nadie. Lorena apareció detrás de nosotros, con la cabeza erguida. Su expresión ya no era de miedo, sino de determinación y alivio. Papá, dijo con voz firme, gracias por enseñarme a ver la verdad. Ya no me dejaré engañar. Julián bajó la mirada, derrotado, sin palabras. Cada intento de manipulación había sido anticipado, cada mentira desenmascarada. La mujer que había sido subestimada ahora estaba en control absoluto. Armando cerró la carpeta y, con un movimiento firme, se la entregó a Julián. Todo esto irá directo a la fiscalía. No habrá escapatoria. El hombre no tuvo más opción que aceptar. Sabía que había perdido, y que todo el castillo de mentiras que había construido se desmoronaría en cuestión de horas. Salimos de la oficina con Lorena a nuestro lado. Ella me miró y sonrió, tímidamente al principio, luego con más seguridad. Mamá, dijo, gracias. No respondí con palabras. Mi corazón estaba tranquilo porque sabía que habíamos hecho lo correcto. La tormenta había pasado, y aunque el camino hacia la recuperación sería largo, la verdad había triunfado. Armando y yo intercambiamos una mirada, misión cumplida, pero la vida, como siempre, tenía un siguiente capítulo esperando. Y esta vez, estábamos listas para enfrentarlo juntas, madre e hija, fuertes y decididas. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y alivio. Julián había sido citado oficialmente por las autoridades, y cada paso que daba era observado de cerca. La sensación de justicia, aunque lenta, empezaba a instalarse en nuestras vidas. Lorena comenzó a recuperar la confianza en sí misma. Ya no era la misma joven insegura que había confiado ciegamente en las palabras de Julián. Ahora caminaba erguida, con la mirada firme, consciente de que la verdad siempre puede abrir puertas que la mentira cerró. Una tarde, mientras revisábamos algunos documentos en la sala, Lorena me tomó de la mano. Mamá, dijo con voz temblorosa pero decidida. Gracias por no dejar que me hundiera en su mundo. Me enseñaste que puedo confiar en mí misma. Sentí un nudo en la garganta, y por un instante todo el estrés de semanas anteriores se desvaneció. La vida nos estaba dando un respiro, y por primera vez en mucho tiempo, la sensación de seguridad llenó nuestra casa. Armando, siempre prudente, nos recordó que la justicia es lenta y que Julián no se rendiría fácilmente. Pero ya no nos importaba. La verdad estaba de nuestro lado, y eso era suficiente para mantenernos fuertes. Una tarde, mientras Lorena paseaba por el parque, vi cómo sonreía sin miedo, sin vergüenza. Cada risa era un recordatorio de que la oscuridad que Julián había intentado sembrar ya no tenía poder sobre nosotras. En el despacho legal, los informes finales confirmaban lo que sabíamos. Julián enfrentaría cargos serios. Sus mentiras habían quedado expuestas, y la manipulación que había ejercido sobre Lorena se convertiría en evidencia contundente. Esa noche, mientras cenábamos en casa, Lorena se acercó a mí y me abrazó. Mamá, susurró, siento que puedo empezar de nuevo. Gracias por enseñarme a no temerle a la verdad. Sonreí, dejando que el silencio dijera más que cualquier palabra. La paz comenzaba a instalarse, lenta pero segura, en nuestras vidas.
Y aunque sabíamos que el camino hacia la recuperación total sería largo, la certeza de que estábamos juntas, fuertes y decididas, nos daba la fuerza necesaria para enfrentar cualquier desafío futuro. La vida nos había enseñado, de la manera más dura, que la verdad no solo libera, sino que también fortalece. Cuando la puerta se cerró tras Julián, un silencio eléctrico invadió la sala. Ya no era la calma habitual de mi hogar, sino la tensión que precede a una tormenta. Armando se quitó los lentes y me miró con esa sonrisa torcida que siempre usa cuando algo sale como él planea. La casa de la playa de tu hermana. Isabel, eres terrible, dijo, divertido. Sonreí, sabiendo que había jugado mi carta con maestría. Caminé hacia la ventana para ver salir a Julián. Lo vi subir a un auto deportivo rojo, viejo y abollado, estacionado en doble fila. Tomé nota mentalmente de la placa, 7884 BXS. Me giré hacia Lorena. Estaba llorando en silencio, la cabeza entre las manos, rodeada de facturas y papeles dispersos. Mamá, creí que me acercaba a ella. No la abracé todavía. Necesitaba que entendiera la gravedad de lo que había hecho. Me senté frente a ella y le levanté la barbilla con delicadeza. Escúchame bien, Lorena, dije. Ese hombre es un delincuente y tú casi le abres la puerta para que me robara la vida. Lo siento, mamá, sollozó. Tengo deudas, muchas deudas. Él dijo que me ayudaría. Ya hablaremos de tus deudas, respondí con firmeza. Ahora vamos a hablar de cómo vamos a destruir a ese hombre. Saqué mi teléfono y fotografié la placa del auto desde la ventana, aunque ya estaba lejos. Luego miré a Armando. Armando, necesito que averigües quién es el dueño real de ese auto y quiero saber todo sobre Inversiones Globales Terranova. Pero no uses tus canales oficiales, usa los otros, los que usábamos cuando necesitábamos saber que Ministro tenía una amante. Armando asintió guardando los documentos en su maletín. Considéralo hecho. Pero Isabel, ten cuidado. Si este tipo se da cuenta de que estás jugando con él, no lo va a notar hasta que sea demasiado tarde. No te preocupes, respondí, mientras ponía la pava para calentar agua nueva en la cocina. Para ellos, sigo siendo una vieja que necesita lentes para firmar. Pero la archivista ha despertado, Armando, y un archivista nunca olvida, nunca perdona y, sobre todo, nunca pierde un papel. Mientras el agua empezaba a hervir, me miré en el reflejo del metal de la tetera. La mujer que me devolvía la mirada tenía una sonrisa feroz. No iba a hacer una firma de contrato el viernes, iba a ejecutar un plan. Y tenía 5 días para afilar la guillotina. Al lunes por la mañana ya estaba lista. A las 8 en punto, vestida con mi traje sastremarengo, tacones lustrados y un poco de colorete para disimular la palidez del insomnio, tomé el autobús hacia el centro de la ciudad. Julián y Lorena creían que estaba en mi sala confundida, buscando lentes, pero yo iba rumbo a mi verdadero territorio, el registro público de la propiedad. El edificio olía a cera para pisos, a papel viejo y a burocracia húmeda. Para la mayoría, era un laberinto aburrido, para mí, una biblioteca de secretos y pecados. Saludé al viejo Ramírez, guardia del lugar, que me dejó pasar sin registrarme. En el sótano, entre estanterías metálicas, encontré a Marta, rodeada de expedientes y con su sándwich a medio comer. Necesito un favor, Marta, dije, dejando una bolsa con sus galletas favoritas sobre su mesa. Necesito el historial de una tal Inversiones Globales Terranova y cualquier asociación vinculada a un Julián, o mejor, busca por la dirección fiscal, Avenida Reforma 225. Marta suspiró, pero comenzó a teclear en su computadora prehistórica. Mientras tanto, yo caminaba por los pasillos, pasando la mano por los lomos de los libros de actas.
Aquí no había blockchains ni nubes digitales, solo tinta, sellos y rastros que nunca mienten. Aquí está, dijo Marta. No hay Terranova, pero la dirección postal está vinculada a varias empresas fantasma: Futuro Seguro S.A., Capital Plus, Bienes Raíces Horizonte, todas con un representante legal común, un tal Elías Montero. Anoté el nombre en mi libreta pequeña. ¿Tienes alguna copia de su identificación? Pregunté. Sole, no puedo darte eso sin orden judicial. Está bien, sonreí, pero solo porque fuiste la única que se acordó de mi cumpleaños el año pasado. Cuando tuve la hoja en la mano, sentí una descarga eléctrica de satisfacción. La foto en blanco y negro era borrosa, pero inconfundible. El mentón cuadrado, la mirada esquiva. Julián no era Julián. Era Elías Montero, con antecedentes por fraude en 3 estados. Salí del registro con la copia doblada en mi bolso. El sol me dio en la cara, pero sentí frío, no de miedo, sino por la certeza de la maldad que enfrentaba. Regresé a casa como si nada hubiera pasado, con la hoja doblada en mi bolso y la cabeza fría. Lorena me miró desde el sofá, con los ojos hinchados y temblando. Sabía que la verdad que yo traía cambiaría todo. Mamá, susurró. ¿Qué vas a hacer? Lo que tenía que hacer, respondí. Y tú vas a ayudarme, aunque no quieras. Llamé a Armando y le conté todo lo que descubrí. La sonrisa de aprobación se escuchó incluso por teléfono. Perfecto, Isabel. Ahora tenemos todo lo que necesitamos para atraparlo, dijo. Pero recuerda, juega con cuidado. Esa noche, mientras el cielo se oscurecía y las luces de la ciudad se encendían, elaboré el plan final. Llamé a Julián, o mejor dicho, a Elías Montero. Le pedí una reunión en un café céntrico, con la excusa de un acuerdo irresistible. Por supuesto, él no sospechó nada. Llegó con su sonrisa arrogante, creyendo que estaba frente a una anciana indefensa. Tomé asiento frente a él, con mi chaqueta impecable y los ojos que no olvidan ni perdonan. Señor Montero, dije con voz firme, parece que ha jugado con las personas equivocadas. Sus cejas se levantaron, y noté el primer temblor en su mirada segura. Le entregué la copia de los documentos del registro, señalando cada empresa fantasma y cada fraude que había cometido. Todo esto está en manos de la policía y de mi abogado. Usted no tiene escapatoria, continué. Lorena y yo estamos seguras. Y créame, no soy la mujer que subestima un papel. Su rostro pasó del escepticismo al pánico en segundos. Intentó tartamudear, pero no había palabras que salvaran su reputación ni su libertad. Mientras él salía del café, acorralado por su propio engaño, respiré hondo y sentí una paz que hacía años no sentía. Lorena me abrazó, llorando de alivio. Gracias, mamá, dijo. No sé qué habría sido de nosotras. Ahora sí, hija, respondí, acariciando su cabello. Ahora estamos a salvo. Y recuerda siempre algo. Nunca subestimes a una mujer que ha sobrevivido a los años y ha aprendido a luchar. Esa noche, en mi sala, mientras miraba las luces de la ciudad parpadear, supe que el pasado no se olvida, pero sí se enfrenta. Y yo, Donna Isabel, 62 años, había enfrentado al hombre que creía que podía jugar con nosotras. Con una taza de té caliente en la mano, sonreía ante el reflejo en la ventana. No era la misma mujer temerosa de antes. Era fuerte, sabia y libre. Y así cerré ese capítulo de mi vida, dejando claro que nadie, nunca, volvería a subestimar a una mujer que lucha por lo que ama.